Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en femenino y plural, un proyecto audiovisual de Evercom, agencia creativa de comunicación y marketing. Mi nombre es Irene de la Casa, para los que no me conozcáis, soy directora de Evercom y tengo la suerte de conducir este espacio al que cada cierto tiempo vienen mujeres inspiradoras de todos los sectores en los que la comunicación, el marketing y la creatividad tienen muchísimo que decir. A lo largo de esta segunda temporada hemos podido estar con talentos espectaculares como de la política, del arte, de la ciencia, con María Blasco, Margarita del Val, con Sara Ruballo, entre otras muchas, y esta vez no nos vamos a quedar atrás, aunque ella sonría, se merece tener este capítulo y estoy segura de que os van a enganchar muchísimo sus historias. Para mí, desde luego, es un auténtico privilegio tenerla hoy aquí, pero antes de presentarla vamos a hacer siempre un recorrido, como siempre, un recorrido por la historia, y en este caso me gustaría que conociéramos un poco más a una de las primeras reporteras de guerra, a Lee Miller. Os voy a dar solamente un dato que me parece una historia muy curiosa. En los años 20 del siglo pasado, Lee Miller salía en Vogue, era modelo, pero después decidió dar el salto al otro lado de la cámara y cámara en hombros se fue a cubrir la Segunda Guerra Mundial. Ahí fue también donde se oficializó, ¿no?, su profesión como reportera de guerra, como fotógrafa, y además tomó algunas de las fotografías más épicas de ese momento. Vamos a conocer algunos datos más sobre Lee Miller. Lee Miller nació en Nueva York el 23 de abril de 1907. Tras una dura y difícil infancia marcada por abusos producidos en el entorno familiar, a los 18 años se mudó a París, donde estudió iluminación, vestuario y diseño en la Escuela de Escenografía de Ladislas Milles. Un año después volvió a Estados Unidos, donde fue descubierta por un cazatalentos de moda mientras paseaba por Manhattan. Esa casualidad la llevó a convertirse en una de las mujeres más demandadas por las editoriales de moda y por las marcas, llegando a posar con prendas de Chanel o Lanvin. Sin embargo, ser modelo no era suficiente para ella y descubrió su verdadera vocación: la fotografía. A raíz de entonces, desarrolló una impecable carrera como fotoperiodista y corresponsal de guerra. Viajó a París en 1929 para formarse con Man Ray, quien fue su mentor y amante. Además, durante ese periodo se relacionó con figuras como Picasso, Dalí y Breton. Más tarde se casó con Roland Penrose, documentó eventos históricos como la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la liberación de París, y llegó a fotografiarse bañándose en la casa de Hitler el día de su muerte. Las experiencias traumáticas la llevaron a una depresión y estrés postraumático, refugiándose en el alcohol hasta su fallecimiento a los 70 años. Su vida será retratada en la película Lee, protagonizada por Kate Winslet. Y al igual que Lee Miller, nuestra invitada de hoy también ha sido corresponsal. De hecho, su trabajo y su pasión por viajar, heredada por su abuelo, ha hecho que visite más de 180 países de los 193 reconocidos por la ONU, porque además, según ella misma siempre ha dicho, viajar es la herramienta que tiene el periodista, ¿no?, pues para poder contar lo que ocurre en el mundo. Estudió Derecho no tanto con la vocación, ¿no?, de ser abogada o de ser jueza o jurista, sino más bien porque quería hacer carrera diplomática, pero lo cierto es que la carrera diplomática era una excusa para cumplir su principal pasión, que era la de viajar. Después de terminar la carrera de Derecho, que compatibilizó además con los estudios de periodismo, fue a Los Ángeles y allí pues perfeccionó el inglés para seguir y continuar con su formación, y a su regreso la descubrió José Joaquín Marroquí y decidió hacerle una prueba para ser reportera de televisión en Barcelona. Esa prueba la pasó con creces y se enfrentó además ahí a una pregunta muy curiosa realizada en 1970, pongámosla en contexto, que dijo que qué creía que podía aportar una periodista mujer que no aportara un hombre. Y ella, con una templanza maravillosa a pesar de su juventud, dijo que podía aportar la mirada femenina y que las mujeres podíamos hablar absolutamente de todo, que eso de que solamente pudiéramos hablar de cocinar y de los temas de la casa eran tonterías. Menos mal que alguien estaba lúcido en esa época. Además, una de las primeras experiencias profesionales en las que aunó sus dos pasiones, viajar y comunicar, fue el programa 300 millones. Ahí le permitía a este programa poder estar en contacto con las élites culturales de los países que visitaba. Como corresponsal, y lo voy a leer para que no se me olvide ningún
ninguna estuvo en Nueva York, estuvo en Moscú, abrió de hecho la corresponsalía allí en la Unión Soviética, estuvo en Buenos Aires, en Roma, en Hong Kong y en Pekín. Además, fue una de las impulsoras en 1983 del canal TV3, el canal autonómico de Cataluña, y es verdad que ella siempre ha dicho que no hicieron esta canal o no lideró este proyecto con la idea, ¿no?, de que fuera una competencia para Radio Televisión Española, sino que más bien quería contar lo que pasaba en el mundo desde Cataluña de una forma innovadora, flexible, ágil y como siempre ha sido ella, ¿no?, con ese punto de modernidad y de adelantada a su tiempo que ha tenido. Además, ha obtenido diversos reconocimientos, entre otros el Ondas, por supuesto, a la mejor labor profesional en 2001, el Women Together Award por su trayectoria profesional, además en favor de la igualdad de la mujer, concedido por Naciones Unidas. Ha recibido también el de Periodista del Año del Colegio de Periodistas de Barcelona, que para ella, pues, por supuesto, es muy importante, ¿no?, ya que fue su primera experiencia profesional como reportera, y el de la Asociación de la Prensa de Madrid, aunque creo que de las asociaciones de la prensa tiene unos cuantos, y además el Luca de Tena, que además fue, pues, la primera vez que fue hace muy poquito, este año, y que ha sido la primera vez además que se ha concedido a alguien que no ha hecho un periodismo escrito, sino que ha hecho periodismo gráfico. Ella es Rosa María Calaf, pedazo de currículum, y me he cansado. Bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. Como periodista es un honor y me emociona muchísimo que puedas estar aquí conmigo hoy. Pues la verdad que es una gozada y sinceramente lo que agradezco yo es que me deis, pues eso, un espacio para hablar de lo que más me gusta, ¿no?, que es realmente el periodismo, que claramente es mi pasión y mi vida, y el viaje, que también, ¿no? Sí. Así que nada, encantadísima de estar aquí. Pues, y después de esta presentación ya no te digo. Bueno, y además poniéndome de telonera a Lee Miller, por favor, que vamos, es, ya digo, un absoluto icono para mí, ¿no? Realmente, y curiosamente, has dicho bien lo de las fotografías, que hizo una de las fotografías más icónicas de la Segunda Guerra Mundial, y otras más que se apropió el que era su pareja Man Ray, que las firmó él, pero las había hecho ella, así que aquí en fin, que ya estamos eso, como siempre. Que aquí quede eso. Oye, vamos a empezar por el principio, Rosa, porque al final tienes una trayectoria que nos daría para hablar horas y horas, ¿no? Vamos a intentar ir acotándolo, pero bueno, una de las cosas más definitorias, ¿no?, de tu persona, pues es que al final eres una periodista súper reconocida. Yo diría que una de las corresponsales, si no la corresponsal más reconocida desde luego de España, a pesar de que puedas decir humildemente que no, pero es así. Y luego además es que tienes un prestigio profesional espectacular. Yo creo que todo el mundo te admira por tu rigor, por tu credibilidad al haber contado las cosas, y creo que eso es un legado maravilloso, ¿no?, que dejas. Pero antes de nada sí que me gustaría saber cómo nace la pasión de viajar, porque no nos olvidemos que casi que el periodismo se cruzó, estudiaste periodismo y estudiaste derecho, pero aquí viajar era el germen que tenías, ¿no? No, confieso absolutamente que efectivamente tanto me iba a hacer diplomática y me hice periodista de internacional, que desde el principio era lo que quería hacer, precisamente como pretexto para poder seguir viajando, ¿no? Que ya había viajado bastante, pero a lo que entonces se viajaba en España, porque afortunadamente pues es verdad que tuve una familia, bueno, que gracias a ellas a la que he podido hacer todo lo que he hecho, ¿no? Porque me construyeron como persona y como persona libre, ¿no? Y como dejándome hacer lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y mi padre era un gran lector, viajaban también, mi abuelo era un gran viajero, por lo tanto, pues en fin, había un caldo de cultivo, ¿no? Mi hermano es economista, técnico comercial del Estado, por tanto, diplomático en las embajadas en comercio, en fin, todas esas cosas. O sea que estaba escrito, y todos mis sobrinos andan todos desperdigados por el mundo. O sea que esto es que lo has mamado, pues sí, desde la cuna, sí. Y realmente el tema de los viajes para ti casi que era... Y luego ya realmente es verdad que lo que has dicho, ¿no? Que yo creo que para el periodismo lo fundamental es estar con las personas a las que les pasan las cosas, ¿no? Como se ha dicho siempre, y hablar con ellas y estar, en fin, en los lugares, ¿no? Y eso, casi todas las ramas del periodismo requieren eso, ¿no? Y eso es importantísimo que no se pierda, y está muy en riesgo, ¿no? Pero en fin. Vamos a hablar de esto porque realmente has recorrido lo que decíamos al principio, 180 países, algunos por trabajo, otros por placer, pero has visitado muchísimas culturas diferentes, has vivido muchísimos contextos distintos.
¿Cómo ha evolucionado, ¿no? O cómo fueron esos primeros años cuando tú empiezas, cuando eres además la única mujer reportera en toda Radio Televisión Española? No, bueno, la única no, general, pero éramos tres. Pero eres muy poquitas. En Barcelona era la única. Que al final sí que es verdad que en Barcelona lo eras. ¿Y cómo viviste tú todo ese proceso y luego también cómo has ido viendo que ha ido evolucionando la profesión? Porque al final tienes una carrera súper dilatada donde has vivido muchos momentos diferentes. ¿Cómo viviste esos comienzos y cómo has ido viviendo pues, todo lo que ha sido la evolución del periodismo? Sí, la verdad es que sí, que ha sido un privilegio. O sea, yo soy consciente de que, y siempre lo digo, ¿no? Que he sido muy afortunada en mi vida, desde los inicios, por lo que ya he mencionado, ¿no? La posibilidad, esos mimbres, ¿no? que mi familia me dio y que me dejó viajar desde muy jovencita, cuando ya digo, en aquel momento era bastante insólito, porque en fin, en el año 62-63, pues ya me fui en autostop por Europa, por ejemplo, ¿no? Cosa que una niña, ¿no? Vamos, una jovencita. Sí. O sea, entonces todo eso te va, como bien has dicho, nutriendo de lo real, ¿no? Que yo creo que eso es la gran ventaja, ¿no? Cuando quieres trabajar como periodista, que vas a trabajar con la realidad, ¿no? Por tanto, eso ya fue un aprendizaje que yo llevaba ya en mi mochila, ¿no? Y es cierto que ha evolucionado muchísimo. Al principio era muy complejo porque, bueno, de entrada no se te suponía que pudieras tener talento, ¿no? Todavía ahora, o sea, todavía ahora parece que lo tenemos que demostrar permanentemente y suele ser una sorpresa cuando una mujer alcanza, pues en fin, una trayectoria, una posición, siempre es materia discutible, ¿no? Y todo el mundo se permite opinar. Entonces, realmente en aquella época, estoy hablando del año 70, pues significaba que esos espacios que yo pretendía ocupar no eran, como me decían, para chicas. Afortunadamente, como bien has dicho, pues hubo personas como José Joaquín Marroquí, al que efectivamente, ya digo, le debo el que él viera en mí mucho más que lo que yo había visto, porque de hecho yo esa prueba la hice casi como un divertimento. Yeah. En ese momento seguía todavía pensando, aunque ya estaba haciendo periodismo, pero seguía pensando en la carrera diplomática, ¿no? Y el periodismo lo hacía pues porque me gustaba escribir, porque me gustaba hablar, en fin, me gustaba, pensaba, bueno, pues lo hago como complemento. Y él fue el que claramente vio que tenía pues, posibilidades, ¿no? Pero tenías que demostrar, como digo, permanentemente, o sea, la dificultad era primero entrar, porque eras vista como una intrusa, como una absoluta rareza, anomalía, y en el mejor de los casos como una curiosidad, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿esta qué va a hacer? ¿No? Tenías, bueno, rechazos frontales, y otros pues que no, y afortunadamente en esos que no fue en los que pues pude apoyarme para ir avanzando, ¿no? Que no hubiera un dique que me hubiera cortado el paso, porque pensemos que antes de mi generación, evidentemente en la República, o sea, es decir, en etapas anteriores había habido mujeres reporteras muy importantes en este país, ¿no? O sea, pues Carmen de Burgos, o sea, Sofía Casanovas, y en la prensa había en ese momento ya también Pilar Narvión, o sea, estaban es decir, que había mujeres, pero la dictadura evidentemente cortó todo eso, ¿no? Esa evolución. Sí, y eso se cortó. O sea, que nosotras, es decir, mi generación, tuvimos que volver a reconquistar esos minúsculos espacios que habían conseguido, pero que ya estaban conseguidos, ¿no? Y esa fue el entrar, luego el conseguir los temas que normalmente eran siempre dados a compañeros, aunque tuvieran menos cualificación que tú, ¿no? Yo he llegado a ir a lugares con compañeros que no hablaban ni un idioma y estar por ahí en sitios complejos y que luego, pues al principio, pues acabaran firmando ellos el reportaje y tú aparecieras pues allí como en la documentación o en fin, o sea, de pasada, ¿no? O sea que todo eso era una lucha añadida a la lucha que ella significa para una periodista o un periodista el trabajar con un bien tan delicado, ¿no? y tan necesario e imprescindible, ¿no? Para la construcción social como es la información, ¿no? Entonces, esa exigencia, ¿no? del rigor, del gestionar los riesgos, o sea, de establecer las prioridades, o sea, todo eso encima, pues para las mujeres siempre tiene esa dificultad añadida, ¿no? Y uno de los puntos que te ha caracterizado siempre, me llama muchísimo la atención que al final has estado en 25 años, ¿no? Como corresponsal, y al final sí que daba igual el punto en el que estuviera Rosa María Calaf, porque todos nos creíamos
lo que nos contabas. Nos lo contabas con una credibilidad, con un sentido del rigor. Se trasladaba, ¿no?, a través de la pantalla la responsabilidad en contar las situaciones que estaban aconteciendo y que además tú te preocupabas, te involucrabas. No solamente contabas los hechos, contabas muchas veces, me encanta cuando dices, ¿no?, que contabas el proceso, ¿no? Que al final no es tan importante cuando está ocurriendo una catástrofe, cuando está ocurriendo un acontecimiento, sino que muchas veces lo que hay que ver es el después, y tú siempre volvías. Esa credibilidad, ¿cómo lo ves ahora mismo en el mundo en el que nos encontramos, donde hay tanta desinformación, tanta infoxicación, ¿no?, y tantas fake news y realmente ya es tan difícil para la gente de a pie entender qué es verdad, ¿no?, qué es verdad y qué no lo es? Sí. ¿Cómo estás viviendo tú realmente todo ese proceso y si te preocupa, ¿no?, que realmente me imagino preocupa que muchísimo. Sí. No, realmente el cambio, ¿no?, que también hemos empezado hablando también de eso, la transformación, es decir, buen periodismo y mal periodismo ha habido siempre. Voluntad de interferir en la información ha habido siempre, porque el informar, ¿qué significa? El periodismo, ¿qué significa? Contar lo que no se quiere que se vea, ¿no?, y lo que se quiere que se calle, ¿no? Por tanto, siempre va a haber intereses que van a querer desviar la atención de todo eso, es decir, de lo que hay que saber, lo del que el ciudadano tiene derecho a saber. Y eso ha sido siempre igual. Lo que ha ocurrido es que, claro, a medida que la tecnología ha ido facilitando y siendo una herramienta magnífica, porque es la mejor herramienta que jamás hemos tenido para poder hacer el mejor periodismo, ¿no?, cuando se ha empezado a utilizar perversamente esa herramienta, la herramienta obviamente no tiene la culpa, la herramienta depende de cómo se use. Entonces, cuando se usa en negativo, tiene exactamente la misma fuerza para el desconocimiento. O sea, para el engaño, o sea, es decir, y para la desinformación. Entonces, esa transformación ha ido pasando casi imperceptiblemente a partir de los 70, es decir, cuando entra, y claro, yo sí he visto, y muchas veces en el momento no eras tan consciente, pero veías que algo estaba sucediendo. Y yo, cuando era corresponsal en Estados Unidos, vivo la reelección de Ronald Reagan en para su segundo mandato, y ahí ya en el primero se había empezado a diseñar, ¿no?, esa mezcla de política y espectáculo, ¿no?, y de ir mezclando los poderes, ¿no?, de ir mezclando el poder político con el poder económico, con el poder mediático, ¿no? Y entonces esos poderes que tienen que estar separados y que tienen que vigilarse los unos a los otros, hay una promiscuidad extrema y dejan, evidentemente, de poder cumplir su función de control, ¿no? Y eso se ha ido produciendo no por casualidad, ¿no? Ha ido habiendo un diseño que ha ido llevando a esto. Si esto lo trasladamos a la práctica informativa, ¿no?, pues significa que esta sociedad acelerada que hemos ido construyendo, esa sociedad de consumo y que consume primero productos, ¿no?, y compra enloquecidamente montones de cosas que no necesita y que además pues, contribuyen, ¿no?, a crear serios problemas al planeta, etc., ¿no? Ya no voy a entrar en detalles porque esto ya creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Bueno, pues se pasa de ese consumo totalmente, ya digo, abusivo, ¿no?, y irracional, ¿no?, de bienes materiales a consumo de ideas que son promovidas con las mismas técnicas de marketing que los productos, ¿no? Entonces, claro, ahí estamos construyendo un modelo social que la tecnología permite que sea cada vez más rápido y que sea cada vez más difícil de asumir por las personas, ¿no? Porque tienes que hacer, unos cambios mentales y unas adaptaciones que a lo largo de la historia de la humanidad se han hecho en siglos. Entonces nosotros estamos viviendo un cambio de época, no una época de cambio, que eso es más suave, sino un cambio de época, pero lo estamos viviendo con unos tiempos absolutamente inasumibles, para poder seguirlos, es, ¿no?, muy complicado. Y eso, lógicamente, ha afectado al periodismo. Pero el periodismo tiene además una doble, un doble problema. Es decir, ¿por qué está en el origen de muchos de estos procesos? Porque el periodismo contribuye a crear modelo social. Es decir, según como informe, evidentemente va a provocar en la ciudadanía una percepción
u otra. Y por tanto va a contribuir a crear una opinión pública, ¿no?, que si no está sustentada en hechos comprobados, rigurosos, contados de forma independiente, ¿no?, honesta, etcétera, le van a llevar a confusión y a engaño, ¿no? Y por tanto, eso es esencial que lo tengamos muy claro y muy presente, porque eso es lo que significa que el periodismo contribuye a crear toda esta confusión si empieza a practicar pues lo que tú mencionabas, ¿no?, lo que tenemos ahora, las fake news. Las fake news son las mentiras de toda la vida. Sí. O sea, son los bulos de siempre. Lo que ocurre es que ahora la tecnología te permite hacerlos de una manera mucho más eficaz, sí, mucho más amplia, ¿no?, con un alcance mucho más amplio, ¿no?, y construirlos, ¿no?, mucho mejor y mucho más barato. O sea, por tanto, si el periodismo entra en eso y empezamos a confundir al ciudadano entre lo que es periodismo y lo que no lo es, y vendemos, ¿no?, como información lo que no es información, lo que es en el mejor de los casos entretenimiento, ¿no?, y en el peor manipulación. Totalmente. ¿No? Pues entonces todo ese proceso es lo que es tremendamente inquietante. ¿Tenemos la culpa? Bueno, pues evidentemente... Somos parte del problema, claro. Somos parte del problema, es decir, que el periodismo contribuye a generar esto cuando ya lo ha generado y ya está más o menos instalado, lo sufre. Porque entonces ya es muy difícil salir de esa rueda. Por tanto, los periodistas hemos tenido una responsabilidad en esto, ¿no? Lo que está claro es que las responsabilidades tienen una equivalencia con el poder. Por tanto, quiere decir, a mayor poder, mayor responsabilidad. Entonces, aquellas fuerzas que son en principio las fuerzas políticas, a las que en los países democráticos les damos el encargo de velar, ¿no?, por la protección de nuestros derechos, y un derecho fundamental es el derecho a la información, ¿no?, y el derecho a la libertad de expresión, pero cuidado, ni el derecho a la información ni la libertad de expresión amparan la mentira. Y ahora en este momento se quiere confundir y hacer ver que sí amparan la mentira. Y entonces todo eso pues está creando una sociedad desinformada, que tiene para empezar por delante una tarea tremenda de sacudirse todo eso. Es decir, y el periodismo, por supuesto, ¿no? O sea, el periodismo, tenemos que ser periodismo muy resistente, porque realmente al periodismo serio y el periodismo comprometido se le ataca por todos los lados. Y bueno, pues por ejemplo el triunfo de Donald Trump en este momento es un augurio pésimo, porque ya sabemos lo que hizo y sabemos lo que han estado haciendo, ¿no?, todos estos regímenes que han ido surgiendo en estos últimos años, que lo han dicho ya explícitamente sin ningún pudor, ¿no? Hay que claramente neutralizar el periodismo independiente y hay que hacer un periodismo a la carta, ¿no? Pero ¿a la carta de quién? ¿No? Sí, lo que pasa es que es verdad que yo me pregunto que qué periodismo ahora mismo tenemos independiente. Yo creo que solo nos quedan algunos periodistas independientes. No, y a ver, y hay medios, porque es verdad, como ya te digo, es lo mismo que pasaba antes. O sea, hay buen periodismo, mal periodismo, buenos periodistas y malos periodistas, lo que ocurre, y cada etapa ha tenido una lucha determinada, ¿no?, para mantener esa esencia, porque ya te digo, esa esencia molesta, o sea, a determinados poderes, y eso es evidente, ¿no? Cualquier persona, lógicamente, sabe, ¿no?, que en sus entornos pues ocurre lo mismo. El que tiene poder en su entorno, lo que intenta, siempre es evidente que la información, o sea, el estar informado, la educación, el estar educado, es un peligro para aquellos que te quieren manipular, ¿no? Claro que y que te quieren engañar, ¿no? Y eso ocurre en todas las profesiones, o sea, pero fíjate que hay un par de estudios que me parece relevantes traer aquí, ¿no? Y de hecho pues uno de ellos está promovido, ¿no?, por varios medios de comunicación, por El País y por la cadena SER, y además del estudio de 40dB, ¿no?, que fue publicado el pasado mes de septiembre. Se llama El desorden democrático en España y habla precisamente del tema de la tecnología, concretamente de la parte más de las redes sociales, que además en la campaña de Trump también han sido pues un objeto, ¿no?, de debate.
y habla de que las redes son el medio en el que los españoles más entran en contacto con noticias falsas, ¿no? Dicen que un 57% lo señala como uno de los 2 espacios donde más bulos se encuentran. Aún así, siguen informándose a través de las redes sociales, cosa que no deja de resultar paradigmática, ¿no? Y además, hay otro estudio también de Save the Children, se llama Desinformación y discurso de odio en el entorno digital, y hablan de que más de la mitad de la población adolescente en España no es capaz de identificar cuándo una noticia es falsa. Y esto yo creo que está muy, muy relacionado con el pensamiento crítico al final. Yo creo que lo que está pasando en España, ¿no? Y en otros países también con el tema de la educación y con lo que está pasando con el periodismo y con la dificultad, ¿no? Para separar los diferentes poderes que, como tú has dicho, deben estar claramente separados para ponerse un poco los límites los unos a los otros, al final pues nos está afectando a todos y están creando una sociedad totalmente desinformada, ¿no? ¿Cómo detectar aquello que busca intoxicar de lo que no? ¿Qué claves podemos dar pues, a las personas, ¿no? Porque nosotros al final somos periodistas, yo me considero una generación todavía que te cuesta, ¿no? Disgregar todavía el grano de la paja, pero bueno, puedes coger un medio, puedes coger otro y ya te puedes hacer una visión un poco leyendo unas cuantas cosas propia, ¿no? De la realidad. Pero los jóvenes no se toman este tiempo, están informándose a través de las redes sociales. ¿Y cómo podemos hacer que el pensamiento crítico vuelva a estar realmente en la cabeza de nuestros maestros, de nuestros poderes públicos, que es algo que necesitamos para que realmente esta sociedad tenga un futuro, ¿no? No, eso es evidente. Lo que pasa es que, claro, esa es precisamente... Ojalá tuviera la fórmula que dijera, pues mira, ya, venga. Ya me gustaría porque, más allá. Sería lo que más satisfacción podría darme claramente en esta vida, ¿no? Porque es lo que más me preocupa, efectivamente, ¿no? A ver, lo que está claro es el diagnóstico, es decir, en toda enfermedad lo que es importante es el diagnóstico, sabemos lo que está pasando, ¿no? Entonces sabemos por qué está pasando, ¿no? Y es decir, sabemos que hay claramente, ya digo, como ha habido siempre, bueno, pues intereses que quieren claramente, ¿no? Revertir, pues en el tema de los derechos sociales, etcétera, que quieren revertir, ¿no? Una serie de avances, ¿no? que ha costado mucho conseguir. Es decir, porque es obvio que estamos viviendo la mejor etapa de la historia de la humanidad, por supuesto en bienestar, digamos, en científico, en avances científicos, pero no en avances humanísticos, cuidado, porque claro, estamos supeditando muchas veces, ¿no? Lo humano, o sea, lo humanístico a lo científico o a la tecnología. O sea, que lo que hay que hacer es claramente una revolución humanística. ¿Qué quiero decir? Queremos una sociedad de plataformas y aplicaciones, ¿no? Que nos convierta en consumidores de productos y de ideas, ¿no? Y que, por tanto, no esté al servicio del bien común, sino que esté al servicio de determinados intereses y entonces esté utilizando a la mayoría simplemente como un soporte de esos intereses, o queremos una sociedad de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos formados y de ciudadanos que piensen y de ciudadanos que defiendan sus derechos, porque solo se pueden defender los derechos si sabemos, porque si no sabemos es muy fácil equivocarse. Entonces, lo que hay que preguntarse es ¿por qué hay tanto interés desde determinados sectores en que no sepamos? O sea, el no dejar saber a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha significado voluntad de dominar, ¿no? Y de dominar no en tu beneficio, ¿no? Desde que se descubre el fuego, pues el que tiene el fuego no quiere que el de enfrente lo tenga. Bueno, el ser humano lamentablemente parece que somos así, que somos más dados a competir que a colaborar, ¿no? Bueno, todo esto, ¿qué es lo que ha hecho que no vivamos en una selva absoluta, ¿no? Bueno, pues la educación, o sea, la formación, o sea, y el irnos dando cuenta que precisamente como seres humanos somos el único ser que hay en la Tierra que es capaz, ¿no? De pensar y de decidir, o sea, qué quiere para él y para los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no somos capaces de crear una cultura de paz? Porque mejor nos iría, ¿no?, a la mayoría si no hiciéramos esos enfrentamientos, ¿no? Y bueno, entonces todo esto es muy complejo y es obvio que ahora lo estoy esquematizando y volvemos a la pregunta. Eso sabemos que está pasando, sabemos que el tratamiento es la educación, la información. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, es evidente que es peleando por ello, invirtiendo
Es decir, se invierte mucho en la desinformación, muchísimo. Entonces, para contrarrestar la desinformación hay que invertir mucho en la buena información. Y es más cara, mucho más cara la buena información. Contar una tontería, estas barbaridades continuas que salen, ¿no? Y que desafían a cualquier mente. Porque lo más triste, porque a mí eso me produce tremenda tristeza, ver que personas inteligentes, personas preparadas, personas que solo que se detuvieran un momento, ¿no? Y desmenuzaran, ¿no? Eso que les están diciendo, se daría cuenta de que, porque fíjate cómo hemos avanzado, la sociedad ha avanzado mucho en empezar a descubrir. Yo ahora tengo cantidad de amigos y amigas que no tienen nada que ver con la prensa, etcétera, que hace 3, 4, 5 años me mandaban cosas absolutamente enloquecidas y entonces yo era una pesada, ¿no? Que siempre mandaba, decía mentira, tal, esto no lo retuitees, no sé cuántos. Todas estas personas ya han aprendido a que todo lo que llega... un momento, ¿no? ¿Esto quién me lo está mandando? ¿No? ¿Por qué me lo están mandando? ¿No? ¿Qué quiere conseguir realmente? Hacer ese proceso automáticamente, ¿no? Y la mayoría de la gente, por supuesto que tiene la inteligencia para poder hacer esto. Lo que ocurre es que tenemos que, desde pequeños, y ahí van los buenos datos espeluznantes que acabas de dar, ¿no? De que si no empezamos desde la escuela, y por supuesto la familia, con lo cual significa que ahora ya hay que educar a la escuela, pero ya hay que educar a por lo menos 2 generaciones, o sea, de adultos. Sí. ¿Para qué? Porque evidentemente si el niño en su casa ve otra cosa, pues es evidente que no va a conseguir interiorizar, ¿no? Esa percepción de que él es el dueño de las redes. Y entonces hago muchas cosas, y he hecho muchas cosas en colegios. Y es lo primero que les digo, la red la tenéis que usar, porque es una herramienta fantástica, pero nunca caer en la red. O sea, tú tienes que dominar la red no puede dominarte a ti. ¿No? Porque si no, ¿qué estamos haciendo? Pues construir, o sea, todo ese tratamiento que requiere una sociedad con sentido crítico, como tú dices, para que no te engañen y para que sobre todo no te socaven tus derechos, ¿no? Con el bien elaborado mensaje, ¿no? Que te convence de que justo lo que está socavando tus derechos es lo que te los va a resolver, porque pensar que elegir a Trump, que es causa de la mayoría de los problemas que dice que va a resolver, es decir, como empresario, como absoluto, ya digo, una persona amoral absolutamente, que ha perdido todo respeto por las personas, o sea, decir que es una persona que dice defender los principios religiosos cuando realmente, o sea, todo lo que la religión enseña, o sea, va en contra de lo que él practica, ¿no? De los abusos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este proceso mental, ¿no? Pues todo eso, claramente, las personas hay que darles las herramientas para ayudarles a que lleguen a poder hacerlo por sí mismos, porque nadie nacemos enseñado. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que comentas y además creo que la base es la educación. El problema es si a los que mandan les interesa, ¿no? Que que la gente tenga esa educación, ¿no? Y que tenga ese pensamiento crítico. No a todo el mundo, cuidado, claro. porque este es otra gran falacia, ¿no? Yeah. La generalización, o sea, esa idea de hacer creer, ¿no? Que la política toda que vamos a la deriva, todos los políticos o sea, todos los empresarios son explotadores, eso no es cierto. O sea, entonces precisamente cuando te quieren hacer creer eso es porque precisamente son los que sí son, entran en esas categorías rechazables, ¿no? Pues quieren que se les englobe en la totalidad, ¿no? Y luego también hay las idiosincrasias propias de cada país, ¿no? Yeah. Es obvio que las calidades democráticas, o sea, no son iguales en todas partes, por supuesto, en fin, es obvio. Una absoluta tontería, pero grullada decir esto, creo que todo el mundo lo sabe, pero para conseguir una buena calidad democrática hay que defenderla. Claro. Y ahora el riesgo que tenemos es esto, que estamos en un escenario de noticias que mienten, de silencios que engañan, de ruido mediático que distrae y de voluntad de vaciado democrático, ¿no? De voluntad del capitalismo a silvestrarlo cada vez más,
¿no? Y de que ese juego necesario, ¿no?, para crear una sociedad justa y equitativa, de unos medios económicos, es decir, un capitalismo de servicio a la ciudadanía, ¿no?, que efectivamente sea impositivo, ¿no?, y que el crecimiento no sea a costa de la vida digna de las personas, ¿no?, y al mismo tiempo una democracia justa, o sea, que vele porque la distribución de la riqueza se haga de una forma equitativa, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que está tambaleándose en este momento. Yo creo que también ahí hay un problema añadido. Has dicho que hay buen periodismo y mal periodismo, y estoy de acuerdo, ¿no? Pero has dicho el buen periodismo es más caro, ¿no? En una sociedad tan rápida que valora el clic instantáneo. No, sobre todo que una sociedad en la que todo tiene precio, pero nada tiene valor. Eso es. Y que además reclama el consumo de información tan bestia, tan rápido. Los medios tienen una situación muy complicada. Bueno, en eso, porque mira, económicamente... te agradezco que me des este pie, porque efectivamente, quiero que quede muy claro eso, de que no todo igual que no todos los políticos son iguales, ni todos los empresarios ni todos los políticos son manipuladores, ni todos los empresarios son explotadores, y desde luego ni todos los periodistas son mentirosos, ¿no? Y ni todas las empresas periodísticas, ¿no? Bueno, pues están vendidas, etc. No es así. Lo que pasa es que hay que saber buscar las que no lo son, porque lamentablemente sí que hay una deriva muy preocupante, ¿no?, hacia todo eso. Y es muy difícil, o sea, que hay que tener en cuenta que cuando tú hablas, bueno, pues mi rigor, mi capacidad tal, pero es que yo tenía tiempo para hacer las cosas. Yeah. Tenía tiempo para formarme, lo tuve primero, tenía tiempo para elaborar la información. O sea, es decir, que no era que llegaba a un sitio y ya en la segunda parte ya sí, pero entonces ya tenías el bagaje de la experiencia, ¿no? Con lo cual tenías que trabajar ya muy deprisa, pero ya era muy difícil que te colaran determinados tipos de cosas porque ya tenías muchos años de experiencia detrás, ¿no? Pero como insisto, nadie nos ha enseñado, todas vuestras generaciones y las más jóvenes lo tenéis tremendamente difícil. O sea, que yo siempre les digo, me paran en el autobús y no, porque ahora es horrible. Digo, pero perdón, es que no pueden hacer buen periodismo, porque no se les dan las herramientas. Igual que tú no puedes hacer una comida exquisita de 5 estrellas, ¿no?, si tienes que comprar en un sitio que no tienes ningún control de la calidad del producto base, resulta que tienes que comprar lo que encuentres y lo que te den, y con eso, que es lo que encuentras, lo que te dan, y 5 minutos para cocinarlo, tienes que sacar un plato estrella Michelin. Pues no puede ser. Rosa, pero has dicho, te voy a pedir que te mojes, porque al final nos escucha mucha gente joven a la que le está costando, y además es que está en los datos, les está costando encontrar esa información. Tú eres periodista, lo has sido toda tu vida, sigues siendo periodista, y obviamente imprime carácter. Te informas porque naturalmente sabes encontrar y sabes buscar esa verdad. ¿Dónde te informas? Claro, pero el problema es que por eso te digo que la experiencia es muy importante, claro. Con lo cual me cuesta a mí, porque como tú has dicho, nos cuesta que de repente, pasa es que tú cuando recibes determinado tipo de información enseguida te saltan las alarmas. Es obvio que es muy difícil. Nosotros hicimos una experiencia hace unos años de alfabetización mediática, se está haciendo en muchas escuelas, y yo lo había visto hacer en Canadá, etcétera, y lo hicimos con la Fundación La Caixa, y después con una cosa en internet que era descubriendo el periodismo para hacer prácticas en las escuelas. Y hacer eso, tener un montón de escuelas se inscribieron, pero un montón, cuando te digo un montón, fueron centenares, de escuelas, dedicar, no me recuerdo cuánto eran, 2 horas a la semana, creo que era, y era a qué decirles, pues, a los estudiantes de la ESO, venga, vamos a hacer información. Entonces, cada uno pues escogía, tenía pues lo que fuera, ¿no?, hacer información sobre igualdad, sobre tal, y que buscaran la información, a ver cómo la buscaban, cómo la encontraban, cómo confirmaban lo que les contaban, cómo tal, para que se dieran cuenta de la dificultad. Qué bueno. ¿No? Y luego, al final, pues se hicieron trabajos fantásticos que deben estar todavía, supongo, en la red. O sea que todo esto está diseñado, y ahora lo estoy simplificando, ¿no? Pero hay herramientas. Tipo. Entonces, es evidente que es un debate, sobre todo, yo lo que creo que es muy importante que esté claro, que es un debate que tiene que estar en la agenda pública, sí. ¿No? Y que hay que salir a desmentir siempre, pero
tratando de no dar, porque por ejemplo en Alemania hay una serie de informes que dijeron que el auge, por ejemplo, de la extrema derecha, no, que como sabemos históricamente, la extrema derecha nunca ha sido a favor de las personas, nunca ha sido a favor del pueblo, ¿no? De lo que se entiende por el pueblo, ¿no? Sino que usa al pueblo, pero no es a favor del pueblo. Eso ha sido siempre así, no es algo que yo ahora me lo esté diciendo porque yo sea una bolchevique, porque evidentemente si algo no soy, pues es eso, ¿no? Entonces, realmente, volvemos otra vez, ¿no? Pensemos, sentémonos a pensar, ¿no? Sentémonos a ver los ejemplos históricos que tenemos, ¿no? Y evidentemente que los más jóvenes no han vivido y no han conocido, ¿no? En Alemania ha habido unos informes diciendo que el hecho de que se les diera tanto espacio mediático a esos mensajes, pero no porque se les ha dado mal. O sea, no porque no lo tengan que tener, porque dices, no, vamos a ver, o sea, cuidado con la censura, ¿no? Pero sí que hay que tener unos límites, o sea, los lenguajes de odio, las absolutas mentiras que son demostrables en 5 minutos. Todo esto tiene que ser contrarrestado. O sea, que es muy difícil, porque, claro, es como ponerle puertas al campo o tratar de contener el océano, ¿no? Es decir, o sea, claro que se puede. Pues se puede, ¿vale? Se puede relativamente, pero se puede si nos ponemos a hacer un diseño, unas estructuras con ese objetivo. Y la gente se dé cuenta de que tiene que implicarse en ello, ¿no? De que tiene que ser una labor personal, individual, de cada uno de nosotros en el momento de consumir la información, igual de que consumir cualquier otro tipo de producto. Tenemos que plantearnos si queremos tener 5 camisetas a 2 euros, o sea, sin preocuparnos lo más mínimo del impacto medioambiental y sobre todo del impacto humano que tiene eso. Hubo un reportaje fantástico de Dinamarca que cogieron a varios jóvenes y los llevaron a Bangladesh y los hicieron convivir durante un mes con esos niños de su edad, o sea, de 15 años, 16 años, que trabajaban en las textiles, ¿no? O sea, 14 horas diarias, 7 días a la semana, o sea, por nada, y vivían en condiciones absolutamente infrahumanas para que ellos se pudieran comprar las 3 camisetas. Entonces, todo eso, que cuando lo cuentas, digamos que aquellos que quieren ir en contra de ese mensaje lo tergiversan y lo convierten, ¿no?, en contra tuyo, diciéndoles que a los que tú estás dirigiendo estos mensajes, que son tontos, si compran ese mensaje, se van a dar cuenta que como no son tontos, si lo piensan, se van a dar cuenta de que la razón está de parte de aquellos que defendemos el que no es necesario. Eso va a hundir la economía. Cuando hablamos de los niños que trabajan en el Congo, trabajan, o sea, que son explotados en el Congo para que entren en las minas de coltán, en esos agujeros inmundos, etc. Porque nosotros, ¿por qué necesidad tenemos de cambiarnos el móvil cada 3 minutos? Entonces te dicen, eres tecnofóbica, vas en contra del progreso, dices, no, lo que voy en contra es de la malversación de recursos y de lo innecesario, ¿no? Totalmente. Es decir, que hay que demostrar todo eso. El problema es ese, que esa base del Estado de Derecho, ¿no?, de que la presunción de inocencia, ¿no?, pues ahora resulta que la presunción de inocencia la tiene que demostrar el inocente. Ya, a veces estamos en el mundo al revés, pero bueno, hay que intentar cambiar las cosas y no caer en el desánimo. Pero sobre todo es importantísimo cuando dices, ¿cómo lo hacemos? Sabiendo y dándonos cuenta de como personas y como niños, ya digo, de que la libertad, cuando tenemos la suerte de vivir en una zona del mundo en la que todavía la libertad, el nivel de libertad es más o menos aceptable, y cuidado porque va a ir a peor, o sea, bueno, pues en esos lugares no podemos permitir, ¿no?, que en nombre de una libertad mal explicada lo que se acabe haciendo es que líderes absolutamente antidemocráticos, ¿no?, líderes autoritarios, lleguen al poder precisamente por esas urnas, ¿no?, valiéndose de esa democracia que van a destruir en cuanto tengan la posibilidad de hacerlo, ¿no?
Rosa, tú has estado, y lo has comentado ahora, ¿no? de que hay muchos tipos de democracia, has estado en muchísimos países, en algunos de ellos donde la situación, ¿no? pues de las mujeres o de determinados colectivos son completamente aplastantes, ¿no? Y tú misma, me imagino pues, que has vivido algunas anécdotas, ¿no? complicadas como mujer en esos territorios, incluso a veces islámicos, en el sudeste asiático, etcétera. Sé que de hecho, bueno, hiciste público hace relativamente poco, ¿no? Un episodio que habías vivido en los Balcanes, ¿no? con un alto mando, ¿no? pues militar serbio-bosnio que había intentado bueno, pues un episodio de abuso sexual contra ti. Imagino que en estos países, además tú que has visto tantas cosas, luego cuando vienes aquí y ves lo que está pasando y ves este deterioro de la democracia, porque tenemos que hablar de un deterioro democrático y de hacia dónde queremos ir, claro, tú lo has visto en otros países, es que has vivido esa realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo has sido, cómo has vivido tú todo esa... Bueno, al final el estar tan viajada pues hace que seas una persona muy culta, ¿no? Y que hayas vivido realidades muy distintas, ¿no? Por lo menos he viajado con los ojos y los oídos muy atentos, ¿no? Eso es. Y sobre todo creo que como hacemos la mayoría de los periodistas y las periodistas, es con mucha humildad, ¿no? Pensando que realmente de lo que aprendes es de lo que es diferente, sí. ¿no? Y que lo que es diferente pues tiene cosas mejores y cosas peores, igual que nosotros tenemos cosas mejores y cosas peores, ¿no? Y efectivamente una de las cosas que he aprendido es que la mujer en todas las culturas está discriminada, está oprimida y está reprimida. Obviamente el grado varía muchísimo. Estados de derecho, pues bueno, por supuesto estas discriminaciones, etcétera, son muy suavizadas y se han conseguido avances muy potentes, como es en nuestros entornos, ¿no? Donde evidentemente hay muchas fuerzas que quieren que todo esto que hemos conseguido retroceda, ¿no? Y quitarte todo eso, pero la mayoría del mundo no está en esas circunstancias. Y en esos lugares esas mujeres tienen vidas extraordinariamente duras. Y hay dos cosas, o sea, una, que se juegan la vida por defender sus espacios. Miremos Irán, por ejemplo, un país que yo amo profundamente, he estado varias veces y conozco muchísimo el tema iraní y la fuerza que tienen sus mujeres, ¿no? Y por una parte, esas víctimas no permanentes, pero por otra parte esa fuerza y esa determinación por no perder el futuro, que son dos cosas que hay que destacar, ¿no? Es decir, que ves que en el mundo pues hay muchísima gente pasándolo muy mal, ¿no? Pero con esa voluntad y sobre todo en el ámbito femenino de seguir adelante y de ganar el futuro para sus hijos e hijas, sobre todo, ¿no? En el caso de los Balcanes, pues eso yo no lo conté en su momento, porque me pareció que, y eso continúo pensándolo, que no, el periodista y la periodista nunca debemos ser protagonistas de las historias, y entonces me pareció que en aquel momento donde eso estaba ocurriendo y no eran intentos de abuso, etcétera, y abuso, sino que eran literalmente miles de mujeres violadas como táctica de guerra locales todo el tiempo, ¿no? Y ataques a las periodistas locales que eran inexistentes, las pobres, realmente, y todo eso, que el ponerme yo como me parecía que eso iba a distraer la atención, que lo que iba a hacer me parecía de una injusticia absoluta y me parecía que no tenía que hacerlo y no dije nada. No se lo dije ni siquiera a los militares españoles que estaban allí, porque también pensé que no. Y eso en algunas otras circunstancias durante mi carrera, en momentos de esos en los que te dicen esto no lo cuentes porque pues piensas, a ver, ¿lo cuento o no lo cuento? Mi baremo siempre ha sido esto, ¿no? Y bueno, yo no sé, me puedo equivocar, ¿eh? O sea, quiero decir que esa es una decisión personal. No lo cuento porque creo que en este momento causaría un perjuicio mayor que el beneficio que pretendo conseguir, y cuando lo pueda contar se va a entender por qué no lo he contado, ¿no? Entonces este es un poco el mismo caso, ¿no? Y luego cuando lo conté, pues ya fue para un libro de unas compañeras vascas, y luego ya porque me convenció, me dijeron, no, es que es importante que se sepa que efectivamente esto sucede, porque claro que sabemos que sucede y hay casos y tal, pero bueno, pero cuando tiene un nombre, un apellido, claro, y una pues es un poco el Me Too, ¿no? O sea, es decir, bueno, pues vale, venga, pues sí es verdad y esto está. Porque ahí lo que hay que exigir es que haya una protección para que eso no suceda, y eso significa, claro, una voluntad de los estados y de los gobiernos para no permitir que queden impunes todas estas situaciones, ¿no? Pero fundamentalmente las de las mujeres locales, o sea, de cualquier mujer, no solo la de las periodistas, ¿no? Has tenido una vida que serían varias vidas en una vida apasionante,
Pero también es cierto que has sido una pionera y como pionera me imagino que te has encontrado en muchos momentos en los que has tenido pues, que ir a contracorriente, ¿no? Pues, sé que, por ejemplo, el tema de la maternidad es algo pues, que muchas veces, ¿no? te han puesto delante y que tú tenías clarísimo que tú no querías ser madre, lo tenías claro y que querías dedicarte a viajar y tener esa libertad, ¿no? ¿Cómo has vivido tú eso? O sea, ¿cómo has vivido esos procesos? Y luego también te preguntaría a qué ha tenido, porque en una vida así, ¿a qué ha tenido que renunciar Rosa María Calaf? No, la verdad es que siempre digo eso, ¿no? Que es curioso que en pleno siglo XXI sigamos teniendo que hablar de esto, porque tendría que estar superado, pero no lo está, y como digo, ojo, cuidado con creer que lo está. Claro. Porque lo que es evidente es que mientras que a las mujeres de estos países con niveles de represión feroz, ya di, pues se les quiere hacer creer que no hay nada que hacer, ¿no? Porque, en fin, esto es así, la costumbre, la tradición, la religión, les ponen mil pretextos y cállate, y eso va a seguir siendo así. A las mujeres que, bueno, pues con mucha lucha, las anteriores a nosotras mucha más todavía, etcétera, pero y nosotras pues también, y vosotras, etcétera, se nos quiere hacer creer que ya no hay que hacer nada, ¿no? Porque ya está todo conseguido. Las dos cosas son mentiras, ¿eh? O sea, que decir, sí que hay que hacer y sí que se puede hacer, ¿no? Entonces es verdad que efectivamente, bueno, pues yo he tenido que luchar contra los micromachismos, he tenido que luchar con un montón de circunstancias muy adversas de no dejarme entrar en lugares, bueno, yo como todas las mujeres periodistas, ¿no? Evidentemente, pero con una ventaja, o sea, que es el poderte mover, y eso es importantísimo, en el ámbito femenino de esas sociedades, de todas las sociedades, pero de esas sociedades especialmente, ¿no? Fundamentalistas religiosas, no únicamente las musulmanas, por ejemplo, pues en fin, los hebreos, en fin, hay el radicalismo judío, pues es feroz, etcétera, ¿no? O patriarcales, modelos tremendamente patriarcales en Sudamérica o en Japón, o sea, que siendo, pues en fin, un país desarrolladísimo, pero pues es tremendamente machista, ¿no? Y tal. Entonces, en esos lugares es obvio que he tenido, pues ya digo, la fortuna, bueno, ahí de ser mujer, porque me he podido mover en esos ámbitos femeninos donde realmente tú lo que estás viendo es la cotidianidad, ¿no? Y en el vivir cada día, en lo que les pasa a las personas, ¿no? Es donde se ve lo que está sucediendo en ese lugar, ¿no? La parte masculina te va a contar la versión oficial, seguramente, ¿no? Entonces creo, y luego ya no digamos en aquellos lugares donde la mujer, pues el cuerpo de la mujer, ¿no? Es una táctica de guerra, es un arma de guerra, es decir, que el ataque a las mujeres y significa la destrucción del tejido social, ¿no? Precisamente porque son las mujeres las que aguantan el tejido social y las que hacen avanzar las comunidades, ¿no? Bueno, pues los ataques a esas mujeres, por ejemplo, como en el Congo, en la India, los niveles de violación son brutales, etcétera, que significa que esas mujeres normalmente te lo van a contar más tranquilamente, digamos, con menos, o sea, digamos, menos, sintiéndose menos violentadas a una mujer que a un hombre. Hay compañeros que han hecho trabajos excelentes, ¿no? En esos lugares, pero siempre va a ser mucho más sencillo. La empatía es diferente. O sea que yo creo que siempre he pensado que por una parte me ha sido mucho más difícil siendo mujer en esos entornos, o sea, pues ya digo, sean patriarcales o sean fundamentalistas, etcétera, pero por otra parte he tenido la enorme oportunidad de meterme en el día a día de las mujeres, ¿no? Pero sí que creo que el mensaje es ese, es el de pensar que hay que seguir luchando, ¿no? por esa igualdad en todos los sentidos, pero que la igualdad de género es un derecho más de los derechos universales de las personas, es decir, todo ser humano nace igual, da lo mismo, género, raza, clase social, lugar, etc. Nace igual. Si no entendemos eso y no queremos defender eso, vamos a construir un mundo horrible, ¿no? Y por eso me parece que para mí lo más importante siempre, como ya digo, creo que lógicamente para cualquier periodista, es eso, es trabajar por defender, ¿no? los derechos de las personas, por poner a la persona con una P mayúscula enorme en el centro de nuestra atención, porque la construcción del mundo tiene que ir siempre, ya digo, a favor de las personas, ¿no? De todas las personas, no contra las personas.
Rosa, y la pregunta que te hacía antes, que no me quiero ir sin esto, cuando te decía que aquí has tenido que renunciar, perdona, sí. porque creo que muchas veces, ¿no?, las mujeres, ¿no?, cuando hablamos de mujeres, sí. Bueno, y quizá también los hombres en el mundo actual, ¿no?, pensamos que no hay una parte de renuncia a lo que hacemos, y siempre hay una parte de renuncia, y no pasa nada, pero tenemos que quitarnos la culpa por esa renuncia, porque has tenido una vida seguramente maravillosa, pero ¿a qué has renunciado, Rosa María? Sí, yo siempre digo que, claro, no he renunciado a nada, porque realmente lo que yo quería hacer era esto, y entonces, francamente, al contrario, me siento tremendamente privilegiada de haber podido recorrer el mundo, las personas que han decidido compartir trozos de sus vidas, etcétera, etcétera, que todo eso es, ya digo, un activo, ¿no? Es un regalo realmente, ¿no? Y no podré, no me da la vida para agradecerlo todos los días, ¿no? Pero es verdad que, efectivamente, en una mujer siempre se interpreta que la maternidad, o sea, no ser madre es una renuncia. No, ser madre es una opción, no es una obligación. Es maravilloso. Como, bueno, pues yo jamás me atrevería, y no lo he dicho evidentemente nunca, ¿no?, a decir que yo tengo razón y que, bueno, que las que quieren ser madre, pues vaya, pues no, me parece, bueno, realmente es lo más importante que uno puede hacer en la vida, ¿no?, crear personas, ¿no? O sea, que realmente... Pero no me refería tanto a la maternidad, que creo que en tu caso no ha sido una renuncia porque no era una opción para ti y ya está, sino más bien a otro tipo de renuncias, ¿no? Pues a lo mejor, oye, estar más cerca de tu familia en determinados momentos, perderte ciertas cosas. Me refiero más a eso, a lo que realmente para ti sí ha supuesto una parte de renuncia, independientemente de que lo volverías a hacer igual. Sí. No, la verdad es que me cuesta pensar que he renunciado, porque efectivamente, hombre, estar más cerca de mi familia sin duda, pero yo, como mi familia es muy viajera, pues realmente mis padres venían a todos los sitios donde yo estaba, prácticamente, ¿no? Y mi madre murió con 90 años y 2 años antes, pues todavía, 3 años todavía me vino a ver a Hong Kong, o sea, quiero decir que... Mi hermano, como te digo, pues también están todos por ahí y nos reunimos, curiosamente, ¿no? Somos una familia tremendamente unida, o sea que al cabo del año, pues generalmente 3-4 veces pues podemos de una manera o de otra confluir todos o confluir en parte, etcétera. Pero sí es cierto, claro, no he estado viviendo con ellos permanentemente, pero no me ha significado eso, y sobre todo en las últimas épocas en donde las comunicaciones eran tan fáciles, ¿no? O sea, que no me ha significado una renuncia. Y cuando pienso, ahora me doy cuenta, y por ejemplo ahora, en este momento de mi vida, después de la pandemia, pensé con la pandemia, que lo que sí quería era reducir el tiempo de actividades, porque me daba cuenta de que hasta la pandemia, desde la jubilación hasta la pandemia, la jubilación, ese papel, porque nunca he entendido qué significa jubilarse, porque de la vida no me pienso jubilar, pues realmente era una espiral de actividad tan brutal que cuando llegó la pandemia me paré. Y entonces pensé, pero bueno, ¿por qué tengo que estar haciendo tantas cosas? Y me di cuenta del disfrute de tener más tiempo para leer, tener más tiempo para aprovechar las redes en lo positivo, en toda esa cantidad de conocimiento que te ofrece la red y que no tenía nunca tiempo de ponerme a mirar, ¿no? Y en todos los ámbitos, no solo referido al periodismo. Y sobre todo el contacto con mis amigos, porque había perdido el contacto con la mayoría de mis amigos, porque claro, nunca estaba. Claro. Entonces, ese tipo de renuncias sí que me he dado cuenta ahora que digo, es que realmente lo he aprovechado muy poco todo eso. Pero he tenido otra ventaja enorme, porque ¿qué ha pasado? Que he renunciado a estos amigos de aquí, pero has hecho otros pero muchos. He hecho tantos amigos por el mundo que ahora estoy viajando pues 4 meses por lo mínimo al año, con tiempo, sin para nada de trabajo, a mi aire, pues prácticamente en todos los sitios que voy tengo gente que conozco, o amigos de amigos. Por tanto, vas dejando, ¿no? Es doloroso cuando te vas de los lugares, porque eso que las personas se construyen en toda una vida, ¿no? Para empezar, tu núcleo de amigos y tu sitio donde vas a arreglar los zapatos y el sitio donde te gusta comprar el pan, pues yo esto me lo he ido construyendo prácticamente cada 4 o 5 años, porque he ido cambiando de localización y de casa, ¿no? Y cuando te vas es una pérdida, pero luego en realidad es una ganancia, porque todo eso que te ha aportado te lo llevas puesto y todas esas personas maravillosas que han compartido esos espacios y momentos contigo, pues siguen estando ahí y de hecho vuelves y hay lugares más y otros menos. Argentina, por ejemplo, es un país que adoro,
pues vuelvo y es como si me hubiera ido. Claro, pues ayer. es lo de decíamos ayer. Qué guay. Y nada, para terminar, te preguntaría cuáles son tus referentes o cuáles han sido tus referentes personales y profesionales. Eso es importantísimo, fíjate, me encanta que lo preguntes porque es importante que todo el mundo se dé cuenta, y sobre todo la gente joven, que hay que buscar referentes, porque volvemos siempre a lo mismo, o sea, no nacemos enseñados y siempre vamos a aprender de lo que es diferente y de quién sabe más. Y no inventamos nada, o sea, lo que hacemos es mejorar lo que ya está inventado. Es muy importante mirar hacia atrás, ¿no? Y los referentes son esenciales. Y ahora cada vez, pues claro, vamos tan rápidos que los referentes los trituramos, ¿no? Y además se nos quiere hacer creer, ¿no?, que tampoco son necesarios, que le das a un clic y ahí ya está todo aprendido. Dices, no, cuidado, porque ahí es donde te engañan, ¿no? Entonces, yo para mí, realmente la gran suerte que tuve fue padre extraordinariamente lector, por tanto en casa había mucho libro y mi padre tenía mucha vinculación, íbamos a Perpiñán a buscar libros que estaban prohibidos por la dictadura. Claro. Y había unas librerías ahí que se los guardaban, en fin, siempre leí mucho. Y entonces, y luego ya cuando empecé a salir muy joven, empecé a ver, claro, fuera cómo eran la televisión incipiente, aquí totalmente, prácticamente recién nacida, fuera pues mucho con más potencia, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, la prensa y todo eso. En casa se leía mucha revista, es decir, tengo colecciones de Paris Match y de Life y todo eso, o sea que, bueno, pues están ahí en un baúl que tengo en mi casa de la provincia de Tarragona, ¿no? Entonces todo eso fue lo que me fue creando pues toda esa base, ¿no?, que tú no te das cuenta que se va quedando ahí, pero es donde vas cimentando lo que después vas a poder construir, ¿no? Y por tanto son cimientos muy potentes. Entonces recomiendo leer muchísimo y recomiendo, pues claro, depende a lo que te quieras dedicar, pues buscar a aquellas personas que han sido más significadas en esos ámbitos y por tanto ver qué han hecho y ver cómo no les ha sido fácil, ver cómo han tenido que luchar, etc. Y entonces en aquel momento yo, por ejemplo, tenía muy claro, Oriana Fallaci, por ejemplo, era pues lo que yo quería ser, ¿no? Es decir, una reportera de Internacional que se movía por el mundo, era poco mayor que yo, o sea, un poco más, pero tampoco mucho más. Luego, cuando empecé a salir, pues evidentemente también pues mucha televisión norteamericana, estuve pues en los 60, ya estaba bueno, a finales, en principios de los 60, ya fui a Estados Unidos, imagínate. O sea, entonces, todo eso lo había ido incorporando. Y luego, en España, por ejemplo, mi padre, que no las conoce nadie, ahora un poco más, pero, por ejemplo, Colombine, ¿no? O sea, Carmen de Burgos, que unos libros fantásticos. Cuando me fui en autostop por Europa, ya digo, en el año 63, en el verano del 63, pues mi padre me trajo de Perpiñán los viajes por Europa de Carmen de Burgos, porque ya había viajado a principios de siglo, claro, ¿no? Luego, pues Sofía Casanova había estado publicando en ABC, entonces esos artículos yo los había leído ya. Y para mí, mi gran ídola, ya digo, bueno, Oriana Fallaci, por supuesto, pero es Martha Gellhorn, ¿no? Os decía, Lee Miller porque ella fue más fotógrafa, ¿no? Pero bueno, por lo que hizo, ¿no? Por su experiencia vital. Pero Martha Gellhorn, que tampoco nadie sabe y está apenas traducida, hay muy pocos de sus libros traducidos al español, quien la conoce como la mujer de Hemingway, porque lo fue en una etapa, hasta que lo plantó y se hartó de él. O sea, y era realmente una extraordinaria periodista. Pues Rosa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Me quedaría contigo mucho más tiempo y además me gustaría que sepas que para muchas mujeres y para muchas niñas estoy segura de que tú eres un gran referente, así que gracias por todo ese legado. Pues gracias a vosotros, y a mí me da realmente una gran satisfacción y evidentemente mucho orgullo que me digáis eso, pero al mismo tiempo me da me crea una responsabilidad tremenda, ¿no? Pero yo lo que te agradezco es este tiempo, o sea, es decir, el tiempo para poder compartir reflexiones. Y ya está, ¿no? Esto no es informativo, lo es un poco, pero bueno, claro, pues es el poder tener conversaciones entre las personas y no creer que un tuit te va y un titular y 4 líneas y un impacto emocional con una frase muy bien construida por un asesor de comunicación
te va a explicar lo que está pasando, ¿no? Te lo va a explicar alguien que realmente lo sepa y tenga tiempo para explicarlo. Pues muchísimas gracias por ir siempre más allá del tweet, y a los demás muchas gracias por estar al otro lado, y nos podéis seguir escuchando en Spotify, en iVoox y en YouTube. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ti.